Estimados televidentes de Cable Noticias, estudiantes de la Sergio Arboleda y usuarios de lasillavacía.com. Estamos aquí con nuestra serie Conversaciones desde la Academia y tenemos el placer de darle la bienvenida a Carlos Vicente Derrú, candidato de la Alianza Verde a la Alcaldía de Bogotá. Carlos Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos aquí Santiago Castro, vicedecano de Ciencia Política de la Sergio Arboleda y yo, teniendo esta conversación durante esta hora. Muchísimas gracias. Pues mil gracias, Juanita. Por aceptar la invitación y queremos arrancar con una pregunta sobre tu vida. Tú naciste en una familia que no es ajena al poder, pero sin embargo toda tu trayectoria era en el tema de los derechos humanos, como que parecías predestinado a ser un defensor de los derechos humanos y terminaste en la política electoral. ¿Cómo llegaste a ese viraje en la vida de entrar a la vida política? Pues la verdad es que no es un viraje muy grande, porque yo trabajé en derechos humanos, efectivamente. Fui consejero presidencial de derechos humanos del presidente Gaviria. Me ratificó Samper y estuve un ratico en el gobierno de Samper. Y después fui juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el trabajo por los derechos humanos, como los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda lo sabrán, el trabajo de derechos humanos, tanto en el plano nacional como internacional, es sumamente amplio y tiene que ver con temas no solamente de derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales. Tiene que ver prácticamente con todos los asuntos de políticas públicas. Y llegó un momento en que yo me pregunté, bueno, ¿dónde puedo trabajar más por estas causas? Si en los órganos del poder político de mi país o examinando causas específicas por violaciones concretas, caso a caso, de los derechos humanos. Y dije, no, pues me la voy a medir a la política en mi país, y voy a aspirar al Consejo de Bogotá. Carlos Vicente, tú comenzaste la carrera de la política electoral del lado de, podríamos decir, antes de la política electoral, tú comenzaste en la izquierda más radical, o sea, te echaron de la Javeriana por armar el paro estudiantil, defendías en ese momento unas causas muy de izquierda, después cuando ya entraste a la política electoral entraste con Mocus, después te moviste, estuviste con Noemí cuando se lanzó como independiente, después seguiste al Polo, después con Petro y ya vamos en la Alianza Verde. La pronto sí vamos a terminar viéndote con Uribe en esta transición de la izquierda hacia el centro. Estoy asustado con ese recorderis que me hace Juanita, ¿no? Me parece, ustedes dirán, pues esto es un tránsfuga, ha pasado por todas partes. No, yo las cosas seguí. Bueno, primero, ¿qué significa izquierda radical? ¿Sí? Es cierto, cuando estaba en la universidad, de la edad de muchos de los aquí presentes, fui contestatario, fui rebelde, estudiaba en una universidad para esa época sumamente conservadora, la Universidad Javeriana de entonces, ¿sí? Ya me da pena decir cuándo, pero eso es por allí, digamos que en los años 70. Y era una universidad pues muy confesional, muy tradicional. ¿Y qué significa ser izquierdista radical? No, Nunca me tú metí. siempre te opusiste, además públicamente, a la guerrilla, llamaste Sí, a desarmarse en el gracias por 92 cuando nadie en la izquierda se atrevía a hacer eso. Exactamente, y eso es algo importante de recordar. Pero tenías unas ideas muy de izquierda. Sí. Y me retiré después de la política justamente porque había iniciado haciendo actividad política en organizaciones de izquierda no armadas, de izquierda, digamos, pacífica, civilizada, pero muy dogmática, de una izquierda muy dogmática, que no se conectaba con el país y no tenía capacidad de transformación. Y entonces me aislé de la política hasta que surgió el Polo Democrático Alternativo como un partido ya formado, dirigido por unos senadores de la República, con un programa muy vinculado a sacarle punta y llevar a la realidad la Constitución, los aspectos sociales de la Constitución del 91, y dije, aquí que no peco, yo me meto en este partido. Pero lo interrumpo, ¿no le parece medio, pues a mí me parece un poco extraño, ¿no? Estar apoyando todo este tema Noemí, Mocus, etcétera, y luego entrar al Polo Democrático Independiente? Bueno, yo le voy a decir que hay una coherencia en lo que ha sido mi trayectoria política, y la quiero describir en el siguiente sentido. Y por fortuna no me pasa solamente a mí, hay una serie de colombianos y colombianas que hemos estado comprometidos con un propósito de cambio de este país, en la dirección de la justicia social,
de la inclusión social, pero que no somos partidarios de proyectos dictatoriales. En ese sentido no tendríamos nada que ver como con un esquema tipo, pues lo que está ocurriendo o lo que ocurre desde hace mucho tiempo en La Habana o lo que ocurre en Venezuela, ¿sí? Somos demócratas, somos partidarios de un régimen de libertades, de respeto y de garantías de los derechos humanos, y queremos, sin embargo, hacer transformaciones hacia la inclusión social. Combinamos esas dos cosas y nos sentimos muy cómodos con la Constitución del 91. Y yo me metí en el polo esperando que ese proyecto podría aterrizar bien en ese partido, y me encontré con la realidad de que el polo lamentablemente terminó apoyando a Samuel Moreno, y cuando surgió todo ese tema del carrusel, varios de nosotros en el interior del polo dijimos, por favor, esto hay que denunciarlo, quitémosle el respaldo político a Samuel, y el partido no quiso hacerlo. Y entonces nos fuimos con Gustavo Petro, yo elaboré el informe sobre el carrusel de la contratación, sí, que contribuyó, no digo que fue el que esclareció la corrupción en Bogotá, pero fue un instrumento de desenmascaramiento, entre otras cosas basado mucho en el trabajo de los medios de comunicación, incluida La Silla Vacía. Y el polo no reaccionó frente a eso, mantuvo el respaldo a Samuel Moreno hasta el momento en que intervino el Poder Judicial, es decir, no hizo hasta uso… después incluso. Hasta después. No hizo uso de una facultad que tiene una fuerza política, que es decirle, yo le quito el respaldo a un gobierno, no me espero que haya plena prueba judicial, tengo suficientes elementos de juicio razonables para decir, le quito el respaldo a este gobierno. Se quedaron con Samuel, entonces nos fuimos, y me fui con Petro, con una propuesta excelente, programática excelente, que entre otras cosas fue plasmada en un plan de desarrollo que aprobó todo el Consejo de Bogotá. Creo que de 45 hubo 3 concejales que no lo votaron, o 2, ¿sí? Pero me distancié también de Petro, ¿por qué? ¿Por qué me distancié de Petro? ¿Y por qué ahora estoy en los verdes? Porque ese propósito de inclusión social con Petro empezó a presentar muchísimos problemas. Problemas de muy mala gerencia, pésima elección de sus colaboradores, muchísima improvisación, algunos hechos de corrupción con elementos de su familia política. Entonces yo dije, bueno, yo ya me salí de un partido para pasarme a otro. Si doy un paso a un tercer partido, mucha gente va a decir, hola, este señor no es un mal inquilino, llega a cada sitio y se quiere ir. ¿Qué hice? Pues tratar de que Petro corrigiera el rumbo, y así lo hicimos varios. Mire, Gustavo, estamos improvisando muchísimo. Mire, Gustavo, usted está cazando peleas innecesarias. Mire, Gustavo, usted está seleccionando mal sus colaboradores. Tenemos un compromiso con la ciudad de sacar adelante unas apuestas de transformación social, pero no podemos desatender necesidades urbanas como la movilidad y la seguridad, que no le interesan solamente a los más pobres, sino a todos. Por favor, modifica el rumbo, etc. Eso le entraba por un oído y le salía por el otro. Bueno, pues yo llegué a la decisión de que mi proyecto era más importante que estar bajo el logo del movimiento de Petro. Y me fui con mis bártulos a otra parte, a tratar de sacar adelante ese ideario de inclusión social, de libertades y de buena gerencia pública en el partido Alianza Verde. Y no es mi caso individual, es el caso de Navarro, es el caso de Antonio Navarro, de Angélica Lozano, etc. Entonces eso del transfugismo es relativo. Usted no quiso usar la palabra transfugista, pero… Yo diría más que ese joven contestatario que eras en los 70 de alguna manera ha seguido siéndolo incluso dentro de esos partidos, porque de alguna manera sí. Siempre entras como superconciliador, pero terminas siendo un disidente. Porque incluso con la época de Mocus, ahí tú también terminaste un poco planteando unos interrogantes a la propuesta que tuvo en ese momento, ¿no? Bueno, lo de Mocus tuvo que ver con un proceso muy interesante. Esa era en la época previa a la fundación del Polo. Yo estaba, digamos, aislado de la política, y Hernando Gómez Buendía propuso aglutinar unos políticos de distintas corrientes, pero que garantizaran una cierta sensibilidad social, un respeto por las libertades, yo insisto mucho en eso, y que además estuvieran muy conectados con las necesidades y los problemas de la gente. Y entonces hablamos con Mocus, me acuerdo que hablamos con Antonio Navarro y Petro, que eran unos senadores en esa época de la República, hablamos con Marisabel Rueda, o sea, no éramos sectarios políticamente, hablamos
con Nancy Patricia Gutiérrez, hoy candidata a la gobernación de Cundinamarca. Hablamos con Sergio Fajardo, con Lucho Garzón, y creamos una cosa que se llamó Apuesta, que se llamó Alternativa Política Colectiva, que Paul Bromberg, que también estuvo allí, decía APC, Alternativa Política Colectiva. APC quiere decir así podemos continuar. Entonces, hicimos un esfuerzo de discusión sobre temas políticos, allí estuvo Noemí también, pero bueno, eso resultó en nada porque cada uno de estos personajes tenía sus propias apuestas independientes. Fue un espacio de deliberación interesante, pero eso nos llevó a apoyar a Noemí. Ojo, era una Noemí que estaba enfrentada a unos megacandidatos. No hay que olvidarse que Noemí fue una contrafigura de Álvaro Uribe Vélez inicialmente, sí, y tenía un programa bastante progresista en lo social. Cierto. De manera que yo creo que he seguido en trazos gruesos una misma línea de trabajo. Lo que sí es cierto es que he cambiado de casas partidistas, pero llevando siempre el mismo equipaje. Pero yo le quisiera hacer una pregunta. Usted tuvo un paso por el sector privado importante, sí, y en cargos muy importantes. Sí. ¿Y no le pica volver al sector privado, digamos? ¿No le pica, digamos, como volver? No. Ya está dedicado al sector público, está tranquilo en la Alianza Verde, ¿cree que esa es la forma de cambiar las cosas? A ver, siempre queda la posibilidad de volver al sector privado a áreas interesantes. Claro que yo, como voy a ganar, no estoy pensando en eso. Pero si, como dicen los abogados, en el hipotético y remoto evento de que no gane, ¿sí?, pues entonces el 2 de enero tendré que ver qué me pongo a hacer, el 1 de enero descansaré. Pero a mí no me molestaría volver al sector privado. Ahora, ojo con esto, yo trabajé en el sector privado en una entidad muy especial, ¿sí?, que era la Fundación Grupo Social y la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena. Este era un grupo sin ánimo de lucro. Yo fui vicepresidente de crédito de Colmena y después fui vicepresidente de planeación de la holding del grupo, sí, sí, que se llamaba Fundación Grupo Social. Detrás de ese grupo estaban los jesuitas. Ellos después se retiraron, pero la orientación de ese grupo era muy interesante porque era un grupo que destinaba todas sus utilidades a obra social. Y en la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, allá me llevó Noemí, que había sido mi compañera de universidad, era la presidenta, yo fui vicepresidente de crédito. ¿Ella sí se quedó en la Javeriana? No, ella sí se quedó cuando a mí me dijeron, por favor, busque otra universidad. Ella no era revoltosa. No, ella tenía su toque chévere, su toque rebelde y contestatario, pero era más cautelosa que yo. Y, ojo, esa Corporación de Ahorro y Vivienda fue pionera en el hecho de llevar financiación a sectores populares para construcción de vivienda. Y dimos una pelea con el gobierno nacional para que las tasas de interés fueran subsidiadas. Entonces era un grupo privado, pero con una orientación muy, muy interesante. Carlos Vicente, antes de entrar a tu propuesta para la ciudad, te quería preguntar, tú vienes de una familia caleña. ¿En qué momento te volviste bogotano y te comenzaste a interesar por los temas de Bogotá? Pues cuando me vine a estudiar a Bogotá, y que decidí no regresar a Cali, me pareció así con un toquecito de capitalino creído. Dije, no, eso es muy provinciano, yo me quedo en Bogotá. Y me quedé viviendo en Bogotá. Me casé aquí. Eso lo están viendo en Cali también, pero está bien. Tuve la fortuna, no, me da culpa. Cali es una ciudad maravillosa, y muy pujante, pero tuve la fortuna de casarme con caleña, ¿sí?, que siempre añora regresar a Cali, pero yo la he ido negociando año tras año, la he ido manteniendo 30 años en Bogotá y espero seguirlo haciendo. Mis hijos nacieron en Bogotá, ¿sí? O sea que estoy totalmente arraigado en Bogotá y con poca modestia diré que conozco a Bogotá bastante más que otros candidatos que nacieron, se criaron y han vivido toda la vida aquí en la capital. Bueno, Carlos Vicente, ahora sí, cuéntanos cuál es tu propuesta para Bogotá, cómo la resumirías y después podemos ya profundizar. Bueno, yo diría que como una combinación de dos cosas, ¿sí? Mantener el impulso hacia la inclusión social. Ahora lo desarrollaremos, ¿verdad? Sí. Mantener los programas sociales, ampliarlos, repotenciarlos, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, atender una serie de necesidades urbanas colectivas que han sido desdeñadas, descuidadas por estos gobiernos que han tratado de hacer inclusión social.
han abandonado la movilidad, han abandonado la seguridad, el espacio público, en parte los servicios públicos domiciliarios, por ejemplo el tema del aseo. Entonces hay que combinar la inclusión social con la muy buena gerencia para la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas. Un periodista me preguntó, ¿pero usted qué prefiere? O mejor dicho, ¿dónde pone los énfasis? ¿En cuál de esas dos áreas? Y le dije, mire, eso es como si me preguntara qué pierna me quita, la izquierda o la derecha. Por favor, no me quite ninguna de las dos. Entonces, mi apuesta está centrada en combinar esas dos cosas. Pero yo tengo una pregunta ahí muy puntual y es, bueno, ¿y cómo mantener todo este tema de la inclusión social y acompañarla de una buena gerencia pública si estos programas de inclusión social, si algo les critican es que han tenido mala gerencia pública? No, por supuesto. ¿Qué es lo que quisiera mantener? Es mi pregunta. Varias cosas. La gente no se da cuenta de lo mucho que ha avanzado Bogotá en inclusión social y en hacer realidad un principio que nos debía tocar a todos y que lo debíamos llevar en el corazón, que es el principio de solidaridad que está plasmado en el artículo 95 de la Constitución Política. ¿Qué hace Bogotá hoy en día en esa materia? Eso se conoce poco, porque naturalmente una obra de infraestructura es mucho más vistosa, todos la vemos, todos la disfrutamos, pero miren, lo que hace Bogotá hoy en día con los casi 900.000 estudiantes de colegios públicos es de una gran relevancia. Darles educación, darles alimentación, a muchos de ellos darles transporte, avanzar como está avanzando hacia la jornada única, casi la cuarta parte de esos estudiantes avanzan hoy hacia la jornada única con muchos problemas, pero ese esfuerzo, plena gratuidad, ese esfuerzo de la ciudad es sumamente importante. Ustedes tienen programas de equipos médicos y paramédicos que visitan hoy en día, que cubren más de 800.000 personas, quizás nos acercamos más a 900.000 personas, llevando propuestas de salud, de prevención de la enfermedad, de información sobre sus derechos ante el sistema de salud, las EPS y las IPS, etcétera, de orientación en temas nutricionales, empezando a plantearse la posibilidad de que esos equipos formulen medicamentos y formulen tratamientos gratuitos para la gente. Se ha ampliado muchísimo la atención a la primera infancia pobre. Ustedes saben que lo que pasa con un chico de 0 a 5 años es definitivo para toda la vida. En Bogotá había más de 400.000 niños absolutamente llevados de la mano de Dios, los papás trabajando, muy descuidados en temas nutricionales, de salud, de afecto, etc. En eso la ciudad ha avanzado muchísimo. Está todo el tema de la ampliación de la atención a la tercera edad pobre. Está el tema de los subsidios, el agua, por ejemplo, el mínimo vital del agua. Se creía que eso iba a hacer que la gente fuera muy irresponsable en el consumo. Por el contrario, ha reducido el consumo, porque las familias tratan de no tener que pagar ni un peso por el agua. O sea, que los 6 metros que se les proporcionan gratuitamente les baste. Y se ha logrado ese impacto. Los subsidios en el transporte. Vamos a ir a comerciales. Ahorita qué pena, okay. qué pena interrumpirte. No te preocupes. Vamos a ir ahorita a comerciales. Te quería preguntar sobre los subsidios porque me parece que eso está un poco en la raíz de la Bogotá humana y quisiera saber mucho si tú piensas continuar con ese programa a futuro, pero pues vamos a ir a comerciales unos segundos y después volvemos con este segundo módulo donde esperamos que tú puedas realmente profundizar en esa percepción que tiene la ciudad, porque me parece que eso que has dicho, que tú combinas como la Bogotá humana de Petro, pero con buena gerencia, es una propuesta muy interesante que todos quisiéramos escuchar. Con lo cual nos vamos a comerciales. Muchas gracias. Universidad Sergio Arboleda, la universidad más joven de Colombia con acreditación de alta calidad. Un sergista soñó en grande y lanzó el primer y único satélite colombiano al espacio. Un sergista cuenta con 3 sedes en Colombia y una en España. Además, tiene convenios con las mejores universidades del mundo para seguir sus estudios. Porque un sergista aprende del mundo con un enfoque en el ser humano para aportarle a su país. Estudia en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Universidad Sergio Arboleda creemos que puedes cambiar el mundo si cuentas con nosotros para ayudarte a lograrlo.
Por eso, creamos un centro de innovación para incentivar el emprendimiento en nuestros estudiantes. Por eso llevamos a nuestras aulas profesores destacados de todo el mundo. Y para que tu carrera llegue más allá de nuestras fronteras, formamos alianzas con las mejores universidades de los 5 continentes. Es más, inauguramos un centro de excelencia en Europa para que llegues tan lejos como quieras, sintiéndote aún cerca de nosotros. Y si sueñas con crear tu propia empresa, creamos un centro de innovación y emprendimiento para que sea más que solo un sueño. Creemos que solo cuando damos lo mejor de nosotros, obtenemos lo mejor de nuestros estudiantes. Por eso, somos hoy la universidad más joven con acreditación de alta calidad. En la Sergio te decimos, cree en un mundo mejor y cuenta con nosotros para ayudarte a crearlo. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Bueno, Carlos Vicente Derrú, candidato a la alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde. Estamos muy contentos de estar contigo en estas conversaciones desde la academia y comenzamos este segundo módulo sobre tu visión de ciudad. Tú estabas diciendo que querías combinar un poco los elementos más importantes de la Bogotá humana de Petro, pero con una muy buena gerencia. Mi pregunta para ti es 3 cosas que tú conservarías y 3 cosas que tú cambiarías de ese proyecto petrista que ha gobernado la ciudad en los últimos 3 años. Yo conservaría los programas sociales, pero más aún los repotenciaría y les haría algunos ajustes gruesos de enfoque, ¿sí? Pero ese envión hacia la inclusión social lo mantendría a profundidad. Podría detenerme en los distintos componentes, digamos, de ese gran paquete social. Pero te lo digo sintéticamente, mantendría en trazos gruesos ese tren de inversión y gasto social para construir, digamos, equidad en la ciudad. Y cambiaré muchas cosas. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? El desdén por necesidades urbanas, colectivas, que no solamente afectan a los más pobres, sino a todos. El descuido, el desgreño de la movilidad, el desgreño y el descuido con la seguridad, el abandono de las políticas de cultura ciudadana que fueron tan importantes y tan exitosas en el gobierno de Mocus. Entonces ahí ya te di 3 cosas que cambiaría, ¿sí? Pero Carlos Vicente, usted dice, mantendría eso. La pregunta mía es, ¿mantendría eso a como diera lugar? Porque uno lo que siente en Petro es que él tiene el discurso claro y lo que está diciendo es, yo voy a mantener esos programas sociales como sea y como me toque, y me toque frenar las inversiones que me toque frenar en este tema que estamos hablando de desarrollo urbano, movilidad, etcétera. Y su discurso pareciera ser sí, hemos frenado en estos temas de movilidad, en inversión en infraestructura, pero miren todo lo que he hecho en lo social. ¿Me queda a mí el sinsabor escuchándolo de que podría pasar algo similar? Por supuesto que no. Por eso insisto en que al lado del mantenimiento de los programas sociales, tendríamos que enfrentar esos temas de la vida urbana que han sido descuidados a profundidad por el alcalde actual. Yo se los pongo en estos términos. El alcalde está para gobernar en beneficio de todos. La labor de un alcalde se parece, si es mujer, al de una ama de casa, si es un hombre, al de un amo de casa, ¿sí? Es el que tiene que garantizar que la ciudad fluya, que la ciudad sea dinámica, que sea agradable, que sea acogedora para todos, que la basura se recoja a tiempo, que los servicios públicos domiciliarios se presten bien, que a la gente no la atraquen en las esquinas. Se parece mucho al papel de una ama de casa. Ahora, en un país y en una ciudad donde hay altos niveles de pobreza y poblaciones vulnerables, tiene una obligación complementaria, y es utilizar las herramientas del ente territorial para construir inclusión social. Pero el alcalde que se dedica a hacer inclusión social y descuida a atender el conjunto de la ciudad, ser un buen amo de casa para la ciudad, fracasa. Y además es un irresponsable. Y además debilita las apuestas sociales, que es lo que nos ha pasado con Petro. Hoy en día uno se presenta en muchos escenarios a levantar las banderas sociales y le dicen, este es un loquito, que es otro loquito más, que está hablando de inclusión social, y se le olvida que lo que necesitamos es un alcalde que haga que la ciudad sea buena para todos. Esa es mi crítica a Petro. Usted fue alcalde de la ciudad, traía un sello de progresismo, traía un sello de construcción de equidad social, excelente, que todos quisiéramos respaldarle, ¿sí? Pero como fue irresponsable en el manejo
de los problemas urbanos que afectan a toda la población, lo que hizo fue demeritar esas posturas sociales tan valiosas que usted mismo tenía y con las cuales nos había convocado como líder. ¿A Petro lo afectó el autoritarismo? Porque Petro es profundamente autoritario. Hay temas de personalidad muy complicados. Hay temas de personalidad. Mi visión es que es una persona cuyos escenarios mentales son grandiosos, ¿sí? Son de talla, mejor dicho, el hemisferio se le queda chiquito. Entonces siempre está pensando en términos de transformaciones sociales y políticas históricas, etc. Yo creo que le ha leído mucho los escritos políticos de Simón Bolívar. Simón Bolívar, ustedes lo recordarán y si lo leen, Simón Bolívar siempre pensaba en términos también universales, de grandes transformaciones históricas. Lo que pasa es que a él sí le tocó hacer una tarea histórica, que fue independizar estos países. No solamente independizó uno, sino que de pasadita se le fueron 5, ¿sí? Y rompió la hegemonía del imperio español en este hemisferio, etc. Pero Petro lo que tiene que hacer es cuidar la ciudad, recoger la basura, garantizar seguridad, que haya más pie de fuerza, que la policía actúe como tiene que actuar, que los servicios públicos funcionen, que el Transmilenio funcione. Y entonces ella está pensando en otra cosa. La ciudad se le queda chiquita, ¿sí? Y pues los rasgos autoritarios que usted menciona pues están en combinación con eso, porque si yo estoy para tareas de carácter universal, ¿qué me voy a poner en minucias de respeto por las normas? Carlos Vicente, ¿cuál es tu posición frente a los subsidios? En Bogotá hay 4 millones de personas que de una u otra forma reciben subsidios, digamos, del distrito. ¿Tu posición es que eso está bien, que se debería mantener, que eso debería reducirse? ¿Cuál es tu posición frente a eso? Ok, mira, hay que coger los subsidios por separado. El del agua ha sido muy exitoso, le cuesta a la ciudad 60.000 millones de pesos anuales y tiene un impacto muy positivo en las economías de los hogares populares. Ustedes cogen un hogar pobre, que viva con salario mínimo y medio, que esté conformado por 4 o 5 personas. En ese hogar, cualquier subsidio que usted le den al transporte, al agua, tiene un impacto muy significativo en el bienestar de esa familia. Yo mantendría el subsidio al agua, el mínimo vital de agua, los 6 metros cúbicos gratuitos en estratos 1 y 2, y mantendría parte del subsidio al transporte, al SITP y al Transmilenio. Miren, en todos los países del mundo el transporte público masivo es subsidiado. La pregunta es ¿qué tanto subsidiar? Entonces, en Transmilenio tenemos varios subsidios. Uno es el de la hora valle, ya no vale la pena mantener. Ese subsidio se introdujo para que gente que se movía en hora pico y congestionaba mucho el Transmilenio en hora pico migrara hacia la hora valle. Se movió más o menos el 5% de la población que usaba Transmilenio en hora pico. Se movió, ya no se está pasando más gente. Si ustedes quitan el subsidio en hora pico, que es muy costoso para la ciudad, perdón, en hora valle, que es muy costoso para la ciudad, el porcentaje de población que va a volver a la hora pico va a ser muy pequeño. Entonces hay que desmantelarlo. Y además no se subsidia con eso a los más pobres. El que puede moverse hacia la hora valle no es por definición el asalariado pobre. Primero. Segundo, hay un subsidio que se nos está dando a todos los usuarios de Transmilenio. Me imagino que muchos de los que están aquí presentes usan Transmilenio. Yo también uso Transmilenio. Obvio, procuro usarlo en horas valle. Lo uso más o menos unas 3 o 4 veces a la semana. ¿Y qué está ocurriendo con Transmilenio? Que lo que le cobramos al pasajero es inferior a lo que cuesta transportarlo. Es inferior. Eso se llama, o se escribe diciendo que la tarifa técnica, lo que cuesta transportarlo, está por encima de la tarifa al pasajero. Ahí hay un diferencial. Como les digo, en todos los países del mundo ese diferencial tiende a existir, pero se nos está yendo la mano. Ese diferencial está muy alto. Petro mantuvo siempre la tarifa al pasajero por debajo de la tarifa técnica. Y eso hay que acercar esas dos tarifas, si vamos a ser responsables. Pero eso hay que compensarlo con un subsidio que es menos costoso para la ciudad porque está mucho más focalizado a los estratos más bajos del Sisbén, a los niveles más bajos del Sisbén. Ya hay un subsidio para los niveles más bajos del Sisbén que no se ha implementado suficientemente. La gente no lo está usando porque estas personas, los estratos 1 y 2, están desertando del transporte público masivo y se están yendo hacia la bicicleta, lo cual es excelente, pero
y esto es lo malo, hacia la moto, que congestiona muchísimo. Entonces tenemos que volverlos a traer el sistema. Juanita, el sistema puede llegar a tener problemas de falta de demanda más adelante si los estratos, si el estrato 2 y el 1, sobre todo el 2 que es muy grande, se nos va hacia la moto. Y si la población de estudiantes, por ejemplo, muchos de los aquí presentes, una vez le suban la tarifa Transmilenio, pues a lo mejor también, ¿no le parece? Sí, se corre ese riesgo. Yo he pensado y he planteado que hagamos un subsidio al transporte para los estudiantes de educación superior, universitaria, técnica y tecnológica, que de entrada pertenezcan a los estratos 1 y 2, susceptible de ser ampliado. Entonces, en síntesis, si quitamos el subsidio en la hora valle, si reducimos el diferencial entre tarifa técnica y tarifa al pasajero para toda la población, tendríamos los recursos suficientes para focalizar el subsidio hacia los estratos 1 y 2, estudiantes de educación superior, y hacia los niveles más bajos del CISBEN. Y la ciudad, en vez de ampliar el bache presupuestal, lo cerraría. Carlos Vicente, ¿cuál sería el proyecto propio tuyo que no fuera de continuar cosas de la Bogotá humana con gerencia, sino algo, un sello que a ti te gustaría dejar después de ser alcalde en 3 años? Que te dijeron, a mí me gustaría ser recordado después de dejar la alcaldía por este proyecto en particular. ¿Cuál sería ese? Juanita, mire, yo me considero, yo tengo la humildad suficiente para poder decir sin ningún temor que quiero ser heredero de buenas tradiciones, de buenos alcaldes que hemos tenido, ¿sí? Recoger lo bueno que han hecho los gobiernos sociales, el compromiso hacia la construcción de equidad social mediante amplios programas sociales. Recogería de un gobernante como Peñalosa su orientación hacia la acción, donde pone el ojo, perdón, la metáfora es bélica, no la debíamos usar, donde pone el ojo pone la bala, no, donde mira la meta, ahí cierra los ojos y lo saca adelante. Muy buena gerencia, digamos, en el manejo de necesidades urbanas colectivas. Y recogería de Mocus todo el tema de recursos públicos, recursos sagrados y todo el tema de cultura ciudadana. Si yo soy el reimplantador del tema de cultura ciudadana en Bogotá, pero con un sello social muy profundo y muy buena gerencia en los temas urbanos, colectivos como la seguridad y la movilidad, me sentiría feliz. Como el alcalde que logró demostrar que la lucha por la inclusión social no es incompatible con un excelente manejo gerencial de la ciudad. Pero quisiera hacer, digamos, un comentario allí, porque usted dice, yo quisiera ser el heredero de las buenas tradiciones de gestión, de las buenas cosas que hicieron los alcaldes. Y pues hombre, yo me reúno con mis estudiantes de primer semestre todas las semanas, tendrán 18, 19 años. Yo no sé si se acuerdan de un buen alcalde en Bogotá, digamos que a esa población joven que es menor de 25 años, ¿cómo le vamos a decir que podría ser el heredero de los buenos alcaldes cuando es que no los conocieron? Entonces habría que recordárselos y habría que contárselos. Pero bueno, usted me hacía una pregunta por el proyecto. Usted me decía por un proyecto en particular, si le entendí bien. Sí. Entonces se lo voy a contestar. Yo tengo una obsesión con un determinado tipo de jóvenes en la ciudad. Miren, en Bogotá hay más o menos 370.000 chicos que terminaron de bachillerato o desertaron de los 2 últimos años y que no encuentran ni cupo en educación superior ni empleo. Estamos hablando de 370.000 chicos. ¿Qué ciudad de Colombia tiene 370.000 habitantes? A ver, ¿cuál se nos ocurre? ¿Armenia más o menos? Armenia puede ser. Esa es una ciudad dentro de la ciudad, una ciudad joven dentro de la ciudad en una situación de precariedad muy grande. Pero les agrego otro dato. De esos 370.000, más o menos 140.000 son acogidos por la propia familia. O sea, la familia dice, bueno, no consigues trabajo, no consigues cupo en un instituto tecnológico, en una universidad, tranquilo, aquí te seguimos sosteniendo, a ti tienes techo, tienes comida, más bien ayúdanos a cuidar a la abuelita, ¿sí? Ayúdanos a hacer estas labores, etc. Entonces son recogidos por la familia. Pero hay 230.000 muchachos en el aire, porque ya la familia les está diciendo casi que desocúpenme. Y estos muchachos están en una situación de riesgo gravísima.
muchos de los problemas de embarazo juvenil están ligados al hecho de que son niñas que no tienen proyecto de vida, están en el aire. El hecho de tener un niño es darles un sentido a su existencia. Y muchos jóvenes, sobre todo varones, en riesgo de caer en las redes delictivas, desesperados por conseguir algún tipo de ingreso, son 230,000 jóvenes. Es uno de los factores que más inciden en la inseguridad en la ciudad. Y estamos haciendo poco con ellos, poco por ellos. Yo montaría un conjunto de proyectos dirigidos a esa población tan vulnerable. Y los muchachos que ustedes ven atracando en las esquinas, los muchachos que ven cayendo en el consumo de sustancias psicoactivas, vinculándose como jíbaros, terminando como habitantes de la calle, pertenecen a ese universo que la ciudad no ha encarado y que requiere una urgente intervención de las autoridades. Carlos Vicente, le vamos a dar ahora la palabra a los estudiantes de la Sergio Arboleda que te tienen unas preguntas muy concretas. Buenas tardes, Carlos. Mi nombre es Juan Pablo Durán, soy estudiante de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda de séptimo semestre. Tengo al respecto de su programa 3 preguntas. No, una sola, por favor. Bueno, entonces la que preferiría sería esta. El programa habla acerca de la cultura ciudadana y usted propone hacer una estimulación de creatividad institucional y social para generar fórmulas sugestivas que generen pedagogía social y pues ayuden digamos, al respeto a las normas y todo este tipo de cosas. Mi pregunta es, en primera medida, ¿a qué se refiere con la estimulación de la creatividad institucional y social? ¿Y usted cómo materializaría este tipo de políticas? Gracias. Okay. Muchas gracias. Mira, hay una gran reserva en la gente, en los ciudadanos, en las ciudadanas, en los jóvenes y de las personas de todas las edades. Hay una gran reserva, digamos, ética. Hay una gran reserva de valores relacionados con el respeto de los unos por los otros, de valores relacionados con la convivencia, pero están como dormidas. Y además el ciudadano en general es tímido para convocar a otros ciudadanos a comportarse bien los unos con los otros. Pero la gente responde muy bien si desde la autoridad, si desde la cabeza del gobierno, de la ciudad, se la convoca a ese tipo de comportamientos. Vivimos la experiencia en el gobierno de Antanas Mockus. Y la izquierda, lo he dicho en todas partes, la izquierda cometió el garrafal error de dejar de caer la cultura ciudadana. La miró con desprecio, la consideró un tema, no sé, reaccionario, un poco conservador, regresivo, etc. Y eso hay que recuperarlo. Y cuando yo digo que hay que estimular la creatividad de la propia ciudadanía para los efectos de la cultura ciudadana, lo que estoy señalando es que el alcalde lo que puede ser es un fomentador, un convocante hacia la recuperación de la cultura ciudadana, pero tiene que invitar a los ciudadanos que se inventen formas concretas en los espacios en que viven para los efectos de aterrizar muy específicamente cuáles son esas pautas de comportamiento que se tienen que, digamos, levantar y promover. Entonces, pongo un ejemplo. Los usuarios de Transmilenio tendrían muchas cosas que proponer sobre cómo se aterriza la cultura ciudadana en los vehículos y en las estaciones. Y quienes vivimos bajo el régimen de propiedad horizontal, tendríamos, a mí se me ocurren ya, usted me pregunta, en el conjunto donde vive, ¿cuáles deberían ser esas pautas? ¿Y usted qué propondría y qué se imaginaría? ¿Qué mecanismos, qué instrumentos creativos, pedagógicos se inventaría? Yo les podría proponer 4 y 5 cosas, pero mis vecinos podrían proponer otras, muy aterrizadas. Los medios de comunicación, las universidades. Lo que tendremos que volver a Bogotá es una suerte de laboratorio de promoción de iniciativas de la gente para que nos eduquemos mutuamente en torno a adecuadas pautas de comportamiento. Eso es a lo que yo invitaría. En el Consejo de Bogotá, por ejemplo, donde yo he trabajado 12 años, sí que habría propuestas de cultura, ¿sí?, para que la patanería en los debates y las agresiones verbales, etcétera, cesaran. Pero se trata de que desde arriba se invite a esa clase de ejercicios. Gracias, concejal. Rafael Gómez Martínez, profesor de Economía.
Hablando de recuerdos, la administración de Petro Gustavo será recordada por el enorme déficit económico que le va a dejar a la ciudad. ¿Usted cómo piensa cubrir ese déficit económico? ¿Con más impuestos o con una optimización en el gasto del presupuesto? Gracias. Bien, bueno, yo no estoy tan seguro de que Petro vaya a dejar la ciudad quebrada. Por fortuna, estos últimos gobiernos han tenido un manejo, digamos, fiscal relativamente responsable. Y la calificación, eso se expresa, por ejemplo, en la calificación, en las notas que le van a votar las calificadoras de riesgo. La deuda de Bogotá, cuando la ciudad sale a endeudarse, recibe un tratamiento, un buen tratamiento, porque la situación presupuestaria y fiscal de la ciudad no es mala. Ojo, las que sí se han visto específicamente afectadas y en riesgo son las finanzas de Transmilenio, por estos temas que hablábamos ahora sobre los subsidios, pero eso es corregible reajustando el tema del diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa del pasajero y desmontando el subsidio de Hora Valle. Pero usted plantea un hecho que es interesante. Yo lo que veo es que hay otras exigencias presupuestales para la ciudad que tendríamos que ver cómo atendemos. Todo el tema de infraestructura y todo el tema de seguridad. La ciudad le está invirtiendo a seguridad unos 220.000 millones de pesos al año y debería doblar ese presupuesto. 220.000 millones de pesos al año es como 30.000 pesos al año por ciudadano. Cada uno de ustedes y cada uno de los televidentes debe saber que la ciudad gasta 30.000 pesos al año en su seguridad, es decir, 2.500 pesos mensuales. Eso es muy pequeño, por lo menos hay que doblarlo. Hay que aumentar el presupuesto de innovación, ciencia y tecnología, por ejemplo, y hay que poner mucha plata en obras de infraestructura. Y una de las fórmulas de hacerlo, y en la pregunta lo insinuaba, es reducir el gasto superfluo. El presupuesto de Bogotá es en promedio de unos 15 billones de pesos al año. Este año va a ser más, porque se va a invertir plata de un cupo de endeudamiento excepcional. Pero son más o menos 15 billones de pesos al año. Yo estimo que entre el 5 y el 10% de ese gasto es gasto que se podría recortar. O sea que podríamos, haciendo ajustes en los presupuestos de las entidades, reservar 1 billón de pesos para emprendimientos adicionales en infraestructura, en seguridad y en innovación, ciencia y tecnología. Okay. Sí. Estudiante de política de la universidad. El vicepresidente Germán Vargas ha anunciado diferentes obras de infraestructura para la ciudad. Yo quisiera preguntarle, pues, tipos sobre todo para descongestión con alianzas público-privadas. Quisiera preguntarle si usted estaría dispuesto a aliarse con él, siendo alcalde, para desarrollar estas obras. ¿Con Germán Vargas Lleras? Son para desarrollar las obras que él propone, principalmente. Podemos hablar aquí entre nosotros, apagar micrófonos, etc. ¿Sí? Que no salga de aquí de este salón. No, era un chiste. Mire, hay que establecer buenas relaciones entre el gobierno capitalino y el gobierno nacional. Yo he dicho en varias oportunidades que el presidente, querámoslo o no, es el coalcalde de Bogotá. Es el coalcalde de Bogotá. Uno de los defectos de Petro es que ejerce un liderazgo muy confrontacional y entra picando pleito. Todos los pleitos son costosos, todos. Entonces, no estoy diciendo que no haya que pelear, hay que pelear, pero uno tiene que dosificar muy bien las peleas y solamente pelear cuando es indispensable. Yo diría, mente abierta, disposición constructiva para trabajar con el gobierno nacional, incluido el doctor Vargas Lleras, en los temas que él maneja, que son básicamente los temas de infraestructura. Bienvenidas las APPs, porque es una oferta de vinculación de capital privado a construcción de proyectos necesarios para la ciudad. Tengo algunas observaciones que son matices, más que oposiciones al esquema APP, y le voy a dar uno. En la APP, como usted sabe, los particulares
reúnen recursos y los vinculan a una obra de infraestructura y recuperan el capital con un rendimiento razonable mediante el cobro de algún tipo de tarifa al usuario. Por ejemplo, de un peaje por las vías que ellos construyeron. A mí ese esquema me parece pertinente, pero no querría que esos peajes se extendieran en el tiempo de manera indefinida. Si me dicen, vamos a construir la Boyacá vía peajes con recursos de peajes a través de la fórmula de las APP, y entonces vamos a cobrar en unos carriles exclusivos por unos añitos, unos peajes para pagar la obra, yo digo, aguanta, sí, hagámoslo, porque esa obra le va a quedar a la ciudad. Pero en el mapa general de propuestas de APP que yo he visto, me temo que vamos o haríamos descansar en las propuestas sobre APPs que he conocido, haríamos descansar básicamente lo grueso de la construcción de infraestructura en la ciudad en esquemas de APP con peajes en las vías internas, prolongados casi que indefinidamente en el tiempo, y eso no me gusta. No me gusta porque los carriles exclusivos son en cierta medida un privilegio para quien lo puede pagar, y las vías deben ser para todos. Todos debemos tener derecho a la ciudad y todos debemos tener derecho a las vías, al conjunto de las vías. Y en países que han ensayado este tipo de vías exclusivas para que los pueden pagar, se genera segmentación social. Usted encuentra gente que va en su BMW o en sus Mercedes rapidísimo, volando sobre las autopistas, pagando unos peajes caros. Y el resto de la humanidad congestionada en unos buses apretados como sardinas en latas, en unos carriles complementarios laterales. Yo acepto la fórmula mientras sea necesaria para ampliar nuestra infraestructura, para construir infraestructura indispensable, con límites temporales y reversión de esas infraestructuras tan pronto como se pueda al conjunto de la ciudad. Bueno, Carlos Vicente, con esto vamos a terminar nuestra transmisión por Cable Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Después de esta transmisión vamos a seguir con los estudiantes hablando un ratico, pero vamos a despedir ya a nuestros televidentes de Cable Noticias. Pueden ver la transmisión completa también en lasillavacía.com. Carlos Vicente, muchísimas gracias, por acompañarnos a ustedes, en muchas este gracias, programa. muchas gracias por las preguntas y por la paciencia. Bueno, muchas gracias. Adiós. Listo. Bueno, pero seguimos con una pregunta. Recuerdo que las mujeres también pueden preguntar en este programa. Vamos a pasar unas dos preguntas más y hacemos un pequeño módulo de cierre para que te puedas ir a las 12:15. Gracias, señor candidato. Yo quiero representar a los que nos preocupa el futuro ambiental de Bogotá. Ambiental es una cosa muy extensa. Quisiera enfocarme un poquito al tema de basuras. Petro casi que se la jugó con el tema de basura cero, lo cual en el papel parecía fabuloso, a mí me gustaba mucho, pero después del fiasco perdí toda la confianza en la disposición de basuras sólidas y no le creo al asunto, nunca pienso en cuál votar porque sé que todo va para el mismo lado. Entonces me gustaría saber qué propuesta usted tiene concretamente el manejo de basuras, recicladores y metámosle de ñapa, llantas y escombros. Muchas gracias. Okay. Bueno, mire, ese ejemplo que usted trae es describe muy bien lo que ocurre con el gobierno actual. Buenas propuestas en términos generales, una visión general acertada, pero mucha incapacidad para aterrizarlas debidamente, mucha improvisación ya en el diseño de las etapas a través de las cuales se va a ejecutar los respectivos programas. Y una pésima selección del personal que debe dirigir la ejecución de esos programas. Hemos tenido en la UAS creo que 4 o 5, en la UAS, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 4 o 5 personas al frente de esa entidad en el gobierno de Petro. Petro es muy desacertado al escoger sus colaboradores. Yo he dicho que el primer regalo que yo le daría a Bogotá como alcalde es un gabinete de excelencia. No importaría mucho la ideología. Básicamente que estén dispuestos a trabajar con un gobierno de inclusión social, que sean honrados y que sean muy buenos gerentes o gerentas. Y pues esto fue manejado pésimamente. Y detrás de esto también había una concepción estatista.
porque detrás de lo que iba, yo no lo creía al principio, detrás de lo que iba Petro era de poner una empresa pública a manejar totalmente el tema de las basuras. El esquema que teníamos antes era un oligopolio, eran 4 grandes operadores que la verdad estaban obteniendo utilidades superiores a las razonables a costa de la ciudad. Y Petro intentó cambiarlo por un monopolio estatal. En el camino que nos ha quedado, una fórmula intermedia que para mí en teoría es la ideal, donde usted tiene un operador público que compite con unos privados. Porque entonces no tenemos las desventajas de ninguno de los dos mundos. Y el sector público, el operador público puede aprender de los privados siempre y cuando compita con ellos. No le den una posición de mercado y se la protejan. Para eso, lo primero que haría es organizar la famosa licitación y hacer el máximo esfuerzo para que la empresa pública en franca lid pueda ganarse una de las zonas de servicio exclusivo, ¿sí? Sin hacer trampa. Y ahí hay un riesgo porque la licitación la arma la UES. Entonces hay que tener los ojos puestos sobre esa licitación, sobre esos pliegos, para que si se gana una zona como yo quisiera, la empresa pública se la gane en franca lid con las otras empresas y tengamos entonces un esquema mixto. Y en esa licitación, en los contratos que surjan de esa licitación, hay que garantizar plenamente la inclusión de la población recicladora. Y hay que introducir en el régimen general de las basuras los incentivos por la positiva y los incentivos de sanción para que nosotros todos en los hogares hagamos separación en la fuente y los residuos reciclables sean debidamente recogidos mediante rutas selectivas. Habría que introducir unos elementos adicionales, por ejemplo, un fondo de sustentación de los precios del material reciclable, porque a veces los recicladores recogen el material, pero la industria no se las absorbe, no hay demanda. Eso se debía llevar a depósitos, pagárselos a los recicladores y sacarlos otra vez al mercado cuando vuelva a haber demanda. Pero le diría, básicamente, avanzaría hacia un esquema mixto, haría la licitación rápidamente de las zonas de servicio exclusivo con plena inclusión social e incentivos por la positiva y por la negativa vía sanciones a todos para que hagamos debidamente separación en la fuente. La situación es muy grave, ustedes lo saben, nos vamos a quedar sin relleno en cuatro años. A pesar de lo que como usted mencionaba, por el fracaso de Basura Cero, estamos llevando más basura hoy en día, 200 toneladas diarias más de basura que las que llevábamos hace 4 años. Eso es lo que nos ha traído Basura Cero. Mi nombre es María Camila Barrera, de la Escuela de Política, voy en 7º semestre y quisiera preguntar, hablando de los programas sociales que pues incluyen a la gente, muchas veces se ven frenados o los niveles de corrupción se ven en esferas muy locales, o por ejemplo con las juntas administradoras locales, con el tema de los proyectos y todo esto se ve que muchas veces se favorece al amigo del edil o todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar para que esos programas efectivamente se puedan implementar sin que se vean troncados por otras esferas que muchas veces se les salen a las manos de los alcaldes? Muchas gracias. Mire, yo sometería a cuidados intensivos el tema de los fondos de desarrollo local en Bogotá. Ese es un tema que la ciudadanía casi no conoce. Bogotá le destina 640.000 millones de pesos a los fondos de desarrollo local. Esos fondos fueron creados en el entusiasmo del ánimo participacionista que se desencadenó en Colombia a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Yo comulgo con los propósitos participacionistas, descentralizadores de la Constitución del 91, a fondo. Pero ojo, cuando eso se concreta en Cundinamarca, no en Dinamarca, aparecen muchísimos problemas. La ciudad le entrega 640.000 millones de pesos a los fondos de desarrollo local. Para que se hagan una comparación, ya les contaba, en seguridad, a la seguridad le estimamos más o menos la tercera parte de eso. Con esos fondos, con esos recursos, construiríamos perfectamente el metro. Y se destinan, como usted mismo lo planteaba, a proyectos repetitivos, de muy bajo impacto en las localidades,
mediados por la politiquería, mediados por la corrupción. La ciudad le tiene que meter la mano a eso. Y yo propondría, lo que pasa es que hay un tema de ley, porque eso está regulado por el decreto ley 1421, que es el Estatuto Orgánico de Bogotá, que es ley de la República, tiene el estatuto de una ley de la República, pero en colaboración con el gobierno nacional y con el apoyo, buscando el apoyo del gobierno nacional en el Congreso, generaría un régimen de transición en los fondos de desarrollo local, o promovería un régimen de transición. Inicialmente, el alcalde de Bogotá debía estar dotado de facultades especiales para reasignar recursos de los fondos en una etapa de transición. Petro lo ha intentado y en eso acertó. Ordenó destinar el 40% de esos fondos a malla vial local, ¿sí? Que es un buen propósito. Yo incluso llevaría eso a un 50%, pero hay un tema jurídico de si el alcalde lo puede hacer hoy en día motu propio o se necesitaría reforma legal. En un régimen de transición yo destinaría el 50% de esos fondos a este tema, al tema de malla vial local, fundamentalmente. Carlos. Y sí, bueno, tenemos problemas de tiempo. Tenemos la última pregunta de cuidados los intensivos a esos fondos, perfecto, y terminamos. Y hacemos una Candidato, buenos días, Camilo González, estudiante de Política y Relaciones Internacionales. Usted ha destacado que uno de los descuidos de esta administración es la seguridad. En concreto, ¿cuáles serían sus medidas para atacar este problema que afecta a los bogotanos? Dios mío, son muchas. Gracias. Se nos iría la tarde, pero se las enuncio así como en medio Twitter, ¿sí? Crear la Secretaría de Seguridad, aumentar el pie de fuerza de la policía, costear, así como costeamos, le damos plata, Bogotá le da plata al ejército, de la policía, costear plazas de fiscales para que se ocupen del delito en el transporte público y en las calles, porque los fiscales se quitan trabajo por los congestionados que están y le dan el tratamiento de hurto simple, que no da lugar a medida de aseguramiento, a lo que es hurto agravado. Por ejemplo, tratamiento inteligente a ciertos tipos de delitos. Por ejemplo, lograr que las empresas fabricantes de los celulares introduzcan el dispositivo que hace que si a usted le roban el celular, ese celular quede muerto para siempre. Acabaríamos con el mercado con el mercado secundario de los celulares. Programas sociales en barrios y vecindarios donde se concentra mucho la delincuencia, hay una socialización porque son familias muy desarticuladas y destruidas en la socialización del niño en el delito. Intervención social integral sobre esos vecindarios que están perfectamente identificados en Bogotá. Bancarización de la gente para que mueva mucho menos efectivo, mucho menos recursos en efectivo. Revitalización del plan cuadrantes, etcétera. Carlos Vicente, entramos a la última partecita muy cortica y comenzamos a hablar de política con Santiago. Yo quiero hacer una pregunta puntual, y es, una vez usted gane la alcaldía, ¿a cuál de sus hoy contrincantes en esta contienda electoral por la alcaldía de Bogotá le gustaría tener en su gabinete? Suponiendo que me van a aceptar. Suponiendo que la aceptaran. Es una manera sofisticada de preguntarme con quién me aliaría ahora. Me imagino que esa va a ser la continuación. Yo le hice una pregunta, ¿a quién le gustaría tener en su gabinete? Entonces yo se la voy a contestar de la siguiente manera. Mire, a mí me encantaría que Clara me aceptara el cargo de consejera social, porque estoy identificado con los propósitos de inclusión social del polo, ¿sí? En cambio, no la nombraría de asesora de transparencia y lucha contra la corrupción. A Peñalosa lo nombraría de alto consejero para la construcción de infraestructura. No digo para qué no lo nombraría. Y a Pardo lo nombraría de asesor general. ¿Y a los demás no? Ah, bueno, sigo con la lista. A Pacho, asesor en relaciones públicas y simpatía. Qué mal. El otro día estuve en un debate, el debate de la FM, con Pacho, y estaba con mi equipo, casi todas son mujeres, y entonces Pacho vino, nos saludamos, y yo les dije, niñas, no se me acerquen a Pacho, porque Pacho de pronto las convence, ¿no? No, son muy inteligentes. Hay unos temas que le diría a Raisbe que me ayudara a trabajar, temas de emprendimiento, de iniciativa empresarial, etcétera, porque
porque está muy sintonizado con esos temas. María Mercedes en los temas de desarrollo territorial, de vivienda, etcétera, como asesora. Pero si se pone un poquito más simpática, ¿sí? Y menos en la línea de la seriedad, a veces un poco dura de Petro. Carlos Vicente, tú has hablado de que quieres ese proyecto de inclusión social con gerencia. Sin embargo, en tu trayectoria, la mayoría de tus cargos no han sido asociados a la gerencia. ¿Cómo piensas, digamos, suplir porque tú has sido muy efectivo en todo lo que has hecho, pero en un campo que no es necesariamente la gerencia? En el Consejo es una cosa más deliberativa, en el tema de los derechos humanos era un trabajo mucho más intelectual. ¿Cómo piensas suplir esa carencia para poder tener ese eje de tu administración? Bueno, primero una observación general. El alcalde de la ciudad, lo importante es que el alcalde de la ciudad tenga una muy buena visión de ciudad e incorpore talento gerencial, ¿sí? Un buen gerente, por definición, no es un buen alcalde, porque si no saldríamos y traeríamos un gerente de una gran transnacional o de una gran empresa bancaria para que sea alcalde de Bogotá. Un alcalde es un dirigente político, ¿sí? Que tiene que estar conectado con las necesidades y aspiraciones de la gente y de la ciudadanía, y que tenga una adecuada visión de ciudad, capaz de mover a la gente en esa dirección, pero que se rodee de óptimos gerentes, que tenga mucha conexión con los buenos gerentes, que se entienda muy bien no con los habladores de paja, sino con la gente que concreta en programas y proyectos específicos esa visión. Y yo respeto mucho la capacidad y la habilidad gerencial. Y me conecto muy bien con eso. Y digo, mi primer regalo para Bogotá es un gabinete de excelencia de muy buenos gerentes. Pienso que la primera función de un alcalde es dedicarse. Mire, yo casi que, una vez elegido, el plan de desarrollo, usted puede llamar y decirle, aquí está mi programa de gobierno, plásmeme este plan de desarrollo en 2 meses, ya en programas y proyectos específicos, señores expertos. Y el alcalde se debe dedicar a formar su gabinete, a escoger, recogiendo muchas referencias y muchos aportes y muchas recomendaciones de gente muy seria al respecto, a seleccionar ese gabinete de alto nivel gerencial. Pero le termino con esto, Juanito. Yo he tenido experiencia gerencial, ¿sí? Yo fui vicepresidente de crédito de Colmena, fui vicepresidente de planeación de la holding del grupo, lo hice bien, me retiré cuando quise, no me echaron, no me insinuaron que me fuera. Por el contrario, cuando dije que me iba, me dijeron, quédese. Dirigí programas en el gobierno como consejero de Derechos Humanos, pues el equipo era de más de 100 personas. Fui un buen ejecutor. Sí, no he sido presidente de transnacional, ¿no? Pero he sido un buen ejecutivo. Y le insisto, tengo mucha conexión con el tema del talento gerencial. ¿Y puedo terminar con una anécdota? Claro. Cuando Petro fue elegido, yo me puse en la tarea de ayudarlo a buscar, ¿sí? Voy a decir, de lambón, porque él no me dio esa responsabilidad, de buscar buenos nombres de buenos gerentes públicos. Y me fui a hablar, por decirles algo, con el gerente de Ecopetrol, con Javier Gutiérrez, con el exsecretario de Educación y después de Hacienda y después director de la DIAN, Juan Ricardo Gutiérrez. Les dije, denme nombres de personas que cumplan estos 3 requisitos. Óptimos gerentes, muy honrados y muy dispuestos a trabajar con un gobierno de inclusión social. Y me dieron muchísimos nombres. Yo tomé notas, le mandé un memorando a Petro hasta el sol de hoy. Entró por un oído y le salió por el otro. Carlos Vicente, tú eres el representante de un partido que en cierta forma está dividido, porque están senadores como Claudia López, Navarro, que tienen una visión de hacia dónde debería ir una eventual alianza si de aquí al 25 de septiembre, digamos, tú no estás en la cima de las encuestas, y otro sector que antes incluso de avalarte querían ya aliarse con Clara López. En ese caso, tú terminarías siendo aliado de un grupo y de una persona que de alguna forma tú denunciaste cuando denunciaste el cartel de la contratación y que tú te saliste dando un portazo al polo. ¿Cómo ves tú tu papel con miras a unas próximas alianzas para llegar a la alcaldía? Bueno, Juanita, yo pienso que el candidato es como un puntero,
Lo sueltan en la cancha y su deber es pensar en ganar. Yo no le puedo decir a los ciudadanos, yo no les podría decir a ¿ustedes qué opinarían si yo les digo, por favor apóyenme, vamos con toda en esta campaña del Partido Alianza Verde, pero yo me bajo el 25 de septiembre o el 25 de agosto? Digamos, eso no sería serio con el electorado. Además, porque el Partido Alianza Verde es un partido es un partido joven, promisorio, renovador. En este momento es el partido de lejos, en 3 encuestas, con mayor imagen positiva en el país. Con mayor imagen positiva. Es un partido que tiene que tener caras, nombres, líderes propios, programa propio, ¿sí? Campaña propia, que no nos pase, lo digo con todo respeto por los conservadores, lo que le pasó al Partido Conservador, que año tras año, o elección tras elección, no sé por qué las sonrisas, no sé a quién se referían las risas, pero bueno, ¿con qué se relacionaban? ¿Qué le ha pasado al Partido Conservador? Llegó a tener el 40% del Consejo de Bogotá. Era un poder en la ciudad. Pero los concejales, los ediles decían, no, si no tenemos la figura ganadora, apoyemos al ganador, sea el partido que sea. Y eso hizo que el partido perdiera perfil y sus banderas fueran cayendo en la capital de la República. Corren el riesgo de no pasar el umbral en las elecciones del 25 de octubre. Entonces, un partido como Alianza Verde tiene que tener sus propias figuras, sacarlas, así no ganen. Entonces, ahora, queda la posibilidad que el partido, que es Peckerman, yo soy un puntero, bueno, examine el escenario político. Yo lo he dicho, consideraría que un error que el partido no vaya hacia el final, pero yo no soy el dueño de la candidatura. Esa analogía que usted hacía con el Partido Conservador es bien interesante, porque parecería que lo que hay en el caso del Partido Verde es más reconocimiento por el partido, más idea de partido, más programas de partido, que candidato a la alcaldía de Bogotá, se lo digo con todo el respeto. Es decir, en ocasiones uno ve el Partido Verde y tiene más sintonía con la opinión y la gente dice yo me siento del Partido Verde y una cosa y la otra, pero el candidato como que no. Álvaro Gómez, cofundador además de esta universidad, decía que había más conservatismo que Partido Conservador. ¿Será que le puede pasar lo mismo al verde, que hay en Bogotá como más sentimiento verde que un partido estructurado y termina usted como, usted mismo lo decía, un puntero, como un Falcao, pero sin nadie atrás que le pase el balón? Bueno, cuando uno se mete en estos emprendimientos políticos, entre los riesgos está lo que le pasó a Falcao, que tuvo un traspiés, ¿sí? Pero yo lo asumo con mucho interés y porque me parece que le presto un servicio a mi partido, ¿sí? Me parece que esto que estoy haciendo es lo que el partido necesita que se haga, ¿sí? Pero quisiera hacer la observación de que así es como un partido, digamos, crece. Se construye. ¿Sí? El riesgo que tendríamos es decir, bueno, no, tenemos problemas, no estamos muy arriba en las encuestas y entonces corramos a volvernos el vagón de cola del tren de una candidatura ganadora. Es muy complicado para un partido. Y una última observación, lo que ocurre en Bogotá es que Bogotá se está convirtiendo en un escenario donde compiten ex vicepresidentes, ex candidatos presidenciales, ex ministros, se está volviendo un tema nacional, lo cual plantea un riesgo, y es que se convierte en la pista de aterrizaje de personajes que se mueven en otros escenarios o de despegue, y que no tienen su cabeza y su corazón puestos en los problemas de Bogotá. Yo llevo 12 años trabajando en Bogotá, avanzando en la presentación de proyectos de acuerdo, trabajando en los proyectos de acuerdo, haciendo control político. Estoy totalmente identificado con los problemas y necesidades de los bogotanos. Es mi fortaleza, pero también es mi debilidad no haber estado en esos primeros planos del acontecer nacional. Así que acepto esas observaciones en lo que tienen de crítica y las recojo constructivamente. Carlos Vicente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta conversación ha sido muy interesante, creo que le ayuda muchísimo a los usuarios de La Silla Vacía, a los estudiantes de la Sergio Arboleda, a entender las opciones que están en juego en esta importante elección para Bogotá y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias para ti también. Okay. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.